¿Quieres aprender algo nuevo? Entonces, quédate hasta el final. Bienvenidos a Learn Spanish Online. El día de hoy aprenderemos 5 usos del verbo estar. Así que comencemos. Primero, el verbo estar sirve para indicar posiciones. Ejemplos: yo estoy sentado, mi gato está acostado, ellos están parados, el cartel está colgado en la pared. Segundo, el verbo estar sirve para indicar lugares. Ejemplos: el baño está a la derecha, la iglesia está en la siguiente calle, Marta está en su casa, ustedes están en el trabajo. Tercero, el verbo estar sirve para indicar acciones. Ejemplos: yo estoy lavando los platos, vosotras estáis comiendo, las personas están durmiendo, los niños están jugando fútbol. Cuarto, el verbo estar indica condiciones. Ejemplos: yo estoy enfermo, vosotros estáis cansados, Renzo está un poco loco, mis amigos están aburridos. Quinto, el verbo estar sirve para indicar emociones. Ejemplos: estoy feliz, usted está triste, mi tía está contenta por su nuevo trabajo, ustedes están asustados por sus notas. Podemos resumir la lección diciendo que el verbo estar indica posiciones, lugares, acciones, condiciones y emociones. Podemos usar la palabra en inglés place para no olvidarnos de estos 5 usos del verbo estar. Muchas gracias por ver este video. Apóyame con un like, suscríbete y comparte. No te olvides de activar la campana. Nos vemos pronto. Chao, chao.